Reconocer. ¿Sabe lo que es esa palabra, mi hermano? Es bien difícil para muchas personas. Se lo voy a mostrar en varias áreas de la vida. Cuando yo cometo faltas, cuando yo hago algo malo, muchas veces busco justificar. No decir sí tiene razón, una cosa tan sencilla. ¿Por qué llegó tarde a su trabajo usted? Es que fíjese que el tráfico, y no fue el tráfico, usted se levantó tarde. En el hogar, si pudiéramos cada uno de los miembros de la familia aprender a reconocer nuestras faltas y pedir perdón, inmediatamente se resolverían los problemas. Pero le quiero dejar algo bien especial. ¿Cuántos de ustedes, pero sinceramente de corazón, pueden reconocer su poco conocimiento de la palabra? Yo sí, hermano, tiene razón. Sí, pero está acomodado. Usted está tranquilo, reconoce, pero no hace nada por cambiar. Y ojalá que los que están estudiando conmigo no se queden solamente en estudiar los días que pasamos los programas, sino que usted pueda estudiar más máximo los que están en la iglesia. Porque tenemos que ser discípulos y después tenemos que ser discipuladores. Ojalá que reconozcamos nuestra necesidad de aprender más del Señor. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica. Ministerio Iglesia Buscando de Dios. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quiera el Señor que nos motivemos cada día más a estudiar la palabra. Estamos en Hechos capítulo 19. Hoy vamos a estudiar los 41 versículos. Diga usted, ¡ala! No, es tan sencillo que vamos a pasar rápido. Pero quiero que pongan mucha atención. Siempre hay alguna cosa linda, algo especial para nosotros. Dice el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Miren eso, hermanos. Pero no es culpa de ellos. Y de nosotros sí puede ser culpa el que no aprendamos Biblia, porque tenemos toda la palabra y tenemos siervos que quieren ayudarnos. Bueno, volvamos a la lección anterior como lo acostumbramos, ¿verdad? Para que tengamos un recordatorio de qué fue lo que anteriormente se nos enseñó. Hermano, Pablo continúa su ministerio. Muy bien. Ya tiene una pareja sirviendo al Señor que encajaron con él. ¿Se acuerda usted? Aquila y Priscila. Llegó a Éfeso y después finalizó su segundo viaje misionero al retornar ¿a dónde? ¿A dónde? A Antioquía de Siria, que era la sede, la iglesia maravillosa, la que yo admiro. Ahí regresó el apóstol Pablo. Muy bien, ya terminó su viaje misionero. Pero también se nos presentó el que a esta pareja, a este judío Apolos, porque apareció un judío Apolos que dice que era un gran predicador, un gran orador, conocedor del Antiguo Testamento, pero con desconocimiento del resto de lo de Jesucristo. Y Aquila y Priscila le enseñaron el camino de la salvación, la fe sola en Jesucristo, la justificación, la santificación. Mire cómo repito eso, porque es básico. Todo esto lo hemos logrado en Cristo. Bueno, Apolos, ya confirmado, fue recomendado, llegó a Corinto y hizo una obra maravillosa en Corinto, porque esta pareja que ya lo habían edificado, enseñado, ahora lo recomiendan y trabaja en Corinto. Muy bien. Ahora Pablo
inicia su tercer viaje misionero. Aquí lo acabo de leer. Sabe que Apolos ya está en Corinto. Muy bien, gracias a Dios. Y confían que la enseñanza es maravillosa, y así fue, y así se confirma más adelante. Ahora se encamina directamente a Éfeso y dice que pasa por las regiones superiores. Regiones superiores es al norte, arriba de Éfeso. Pero es importantísimo, ¿por qué? Porque ahí tiene un encuentro, y dice que con ciertos discípulos. No se identifican. ¿Quiénes eran? Eran unas personas que estaban predicando un arrepentimiento. No predicaban, no enseñaban judaísmo, predicaban arrepentimiento. Excelente. Pero estas personas predicaban el arrepentimiento y llegaban hasta el bautismo de Juan el Bautista, hasta lo que predicaba Juan. ¿Se acuerdan que Juan solamente decía: arrepiéntanse, generación de víboras, vengan a arrepentirse delante de Dios? Y el bautizarse en agua era una señal que se arrepentían, que había cambio en la vida de ellos, pero hasta ahí llegaba. Y Juan anunció: miren, después de mí, yo no soy el Cristo. Después de mí va a venir otro, ni las correas de sus zapatos puedo yo desamarrar. Él les va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y en fuego. Está anunciando ya la venida del Señor Jesucristo. Bueno, estos hombres estaban aquí. Quiero que entendamos lo importantísimo para la enseñanza de hoy es que el apóstol Pablo se encuentra con esas personas que no tenían mucho conocimiento, pero no predicaban judaísmo, sino que estaban predicando arrepentimiento. Ahora, en el versículo 2 dice, les dijo, y ahora los confronta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Ahora voy a aclarar ciertas cosas. Primero, que es importantísimo este encuentro de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista, porque entendemos que Hechos, he insistido tanto, es un libro histórico, un libro que nos narra cómo quedó el judaísmo como el ayo para entregar a las personas a Cristo, y ahora el judaísmo se quedó y ahora estamos en el cristianismo con Cristo como nuestro Salvador. Esa transición se está enseñando y se está autenticando, confirmando el bautismo del Espíritu Santo, que es la base para iniciar la vida cristiana. Y aquí está el precursor, Juan el Bautista, el que fue abriendo camino para que viniera Jesucristo después. Fue bautizado y Jesús siguió con su ministerio. ¿Se acuerda usted? Ahora, después se confirmó, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo era una señal de que la persona había reconocido a Jesús como su Salvador. Ahora se está autenticando. Habla Pablo con ellos y les interroga y comprueba que el conocimiento teológico de estas personas es sumamente sencillo, ¿verdad? Llegaron hasta el bautismo de agua, bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Leámoslo. Desde el momento que ustedes aceptaron a Cristo, ¿fueron bautizados? ¿Sí o no? Pero ni sabemos que hay Espíritu Santo, dice, fíjese usted. Ahora, yo les digo, aclaremos, ellos sí sabían del Espíritu, porque en el Antiguo Testamento el Señor habla de su Espíritu, el Espíritu de Jehová, y habla de que va a venir el Espíritu del Señor. Ahí está Joel y todos los profetas. Entonces sí sabían, pero no entendían claramente que la actuación del Espíritu Santo iba a iniciarse, porque yo mejor le llamo así, iba a iniciarse la época del Espíritu Santo. Esto es lo importante. Y que los cristianos ahora, en la época del Espíritu Santo, podían gozar de la presencia del Señor, la presencia del Espíritu con ellos. Hermano, ya notamos el conocimiento poco, leve, cortito de la palabra que tienen estos personajes. No sabían de la función que había principiado el Espíritu Santo y que en ellos se estaba cimentando.
porque más adelante ya no hay que hacer espavientos, mostrarlo, porque ahora ya sabemos que desde el momento de creer yo soy bautizado con el Espíritu Santo. En esa época no se sabía, estos no sabían del Espíritu Santo, entonces había que autenticarlo para que la gente supiera que de veras eso sucedía. Bueno, ojalá que usted y yo tengamos el deseo de aprender cada día más. Hermano, cuando tenga dudas, llame a su pastor, 24 horas. Estoy para servirle, para aclararle pasajes de la Biblia, algo que le han dicho otras personas y que son torceduras posiblemente, para aclararlas, hermano, y que andemos siempre en una doctrina sana con el Señor. El versículo 3, solamente de leerlo, ¿verdad? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, el 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Sí, eso estamos haciendo. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Ahí ya les abrió los ojos a estos siervos de Juan el Bautista que predicaban arrepentimiento hasta el bautismo de agua. Y ahora dice, es que Juan mencionó que hay que seguir el camino y que es Jesucristo el que da la vida eterna, el que bautiza en Espíritu Santo. Eso se menciona más adelante. Entonces, cuando oyeron esto, de seguro estos judíos, discípulos de Juan el Bautista, reconocieron a Jesucristo como Salvador. Pues si no iban en el camino, pues, solo que no habían sabido de eso, de que Jesús, el Cristo, había que predicar, ya no predicar a Juan con su bautismo de arrepentimiento, sino el del Señor Jesús. Era solo extenderlo porque no tenían el conocimiento. Ahora vamos a entender que ellos reconocieron ahora a Jesús como el Cristo, como su Salvador. Y recuerda que Juan el Bautista lo mencionó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando venía Jesús para bautizarse. Juan 1:29. Bueno, ahora Pablo les enseña totalmente todo. Fueron bautizados en agua. Oiga, versículo 5. Cuando oyeron estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, bautizados en agua. ¿Aceptaron a Cristo? Bueno, vengan, confirmemos, pues los bautizó Pablo en el nombre, como dice Mateo 28:19, en la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya fueron bautizados estos discípulos de Juan el Bautista. Oiga esto, por favor. Quiero que recordemos, pero claramente, el bautismo de agua no salva. Para algunos desobedientes les gustó, ¿verdad? Si usted se muere sin bautizarse en agua, usted se va al cielo, porque el que nos regaló la salvación es Jesucristo, y si creemos en Él, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hermano, el Señor dejó dos ordenanzas, dos cosas que debemos practicarlas. Y uno fue el bautismo de agua. Cuando yo acepto a Cristo como Salvador, yo me bautizo como diciendo, señores, confirmo con mi bautizo que no me arrepiento. Cristo es mi Salvador. Es algo que el Señor estableció. Magnífico. Y la otra, la Santa Cena. Ahora, quiero aclarar, hay una denominación evangélica, los amigos, que ellos enseñan, según su interpretación, que no hay que tener bautismo de agua. Entonces ellos no se bautizan en agua. Bueno, estoy aclarando simplemente que el bautismo de agua no salva, pero para los que están conmigo, para los que están en mi línea, hermanos, si usted no se ha bautizado en agua, yo le pregunto, ¿le da vergüenza a Jesucristo? ¿O ya se arrepintió de Jesucristo? No, entonces bautícese y confírmelo. Un paso de obediencia. Pero oigan esto también, el bautismo del Espíritu Santo, ya dijimos el de agua, el bautismo del Espíritu Santo es confirmación de que somos hijos de Dios. Yo acepto a Cristo como Salvador. En ese momento el Espíritu Santo entra en mí, porque soy templo del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, Él me mete al cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces ya me identifica como propiedad del Señor. Lea Efesios, por favor, 1:14 me parece. Efesios 1:14 dice, recibimos el Espíritu Santo, que es las arras.
la garantía hasta la redención adquirida, hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo está en nosotros como garantía de que no nos arrebata el diablo, que no nos vamos al infierno, que no se pierde la salvación, porque usted y yo somos garantía al tener al Espíritu Santo, garantía de que vamos al cielo con Cristo. A la que fascinante, Efesios 1:14. Y esto del bautismo del Espíritu Santo, usted ni lo pidió, ni lo sintió. A mí una vez me preguntaron, hermano Jorge, usted fue bautizado, sí, dígame, ¿qué sintió? Nada. Entonces no fue bautizado, me contestaron. Entonces no soy de Cristo, le digo, porque el que no tiene el Espíritu del Señor no es de Cristo. ¿Cuántos errores hay? Bueno, el bautismo es confirmación. Bautismo del Espíritu Santo, somos hijos de Dios para siempre. Verso 6. Y habiéndoles impuesto, ya los bautizó en agua. Impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ya aceptaron a Cristo, ya confirmaron con el bautismo de agua que Cristo es su Salvador. Ahora, para iniciar ya su vida como cristianos, el Espíritu Santo autentica. Y el Espíritu Santo viene y bautiza a estos siervos de Dios, imponiéndole las manos. Primero aceptaron, ahora autenticados que son del Señor. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo. Póngame atención, por favor. Desde jovencito, cuando llegué a unos 13, 14 años, a mí me afectaba mucho oír a hermanos con unas interpretaciones pésimas de la palabra, que utilizaban este versículo, eran de otra denominación, ¿verdad? Que utilizaban este versículo para decir que sí se puede imponer manos a las personas. ¿Para qué? Yo sí impongo manos para bendecir, para orar por los enfermos, pero se puede imponer manos para pedir el bautismo del Espíritu Santo. Se puede imponer manos para que hablen lenguas, las jerigonzas. La palabra lenguas en la Biblia es la palabra griega glosa, que habla de idiomas que se entienden. Y dice Pablo, 1 Corintios 12, 13 y 14, que las lenguas no son señal para la iglesia, sino señal para los inconversos. Se impone manos y usted puede profetizar. Hermano, eso es incorrecto. Es que aquí dice que Pablo impuso manos y ellos fueron bautizados y ellos hablaron en otros idiomas. Hermano, se está autenticando la obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un automático. Ahora ya no tenemos que esperar a ver qué manifestaciones da el Señor, cómo se muestra. Y si no soy bautizado, no hablo lenguas, es que no soy bautizado. Hermano, tenga mucho cuidado. ¿Qué interpretación? Interpretando de un libro histórico, fíjese. ¿Se da cuenta? Tenemos que ir aprendiendo bien el orden para interpretar correctamente la palabra del Señor. Bueno, ahora hablemos de los dones del Espíritu Santo por un ratito. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales de Dios que Él nos da para ser útiles a la causa de Jesucristo. Esto también tenemos que entenderlo, porque algunos leen y dicen, miren, anhelen los dones mejores. Sí, hermano, yo anhelo el don de lenguas. Millones quieren anhelar el don de lenguas para estar hablando y diciendo, hijo mío, dice el Señor. Es que no, yo solo le voy a explicar. ¿Cuál es el don que yo anhelo? ¿Cuál es el don por el que yo me muero? Yo tengo como 3 dones, creo yo. Pero uno que tengo es el de la enseñanza. Yo me muero por eso. ¿Cuántos de ustedes se mueren por tener el don de misericordia? A ver, ¿cuántos? Yo quisiera el don de misericordia, Señor, para que lo que tengo de dinero yo se lo entregue a los pobres, para que yo le haga bien a la gente, y que me muera yo por la gente. ¿Cuántos de ustedes quieren ese don de misericordia? Yo con que doña Amandita lo tenga suficiente. Yo no lo quiero. Yo me muero por el don que Dios me dio. Me gozo con el don que Dios me dio. Así es que, cuidado, anhelen. Claro que anhelo mi don, me gozo en mi don, pero el Espíritu Santo da dones como Él quiere, dice 1 Corintios 12, 11. Ahora, le pongo la ilustración que dice. Imagínense, estamos en el cuerpo de Cristo y el brazo en el cuerpo dice, yo no quería ser brazo, yo anhelaba ser pierna.
Así es que ahora ya no voy a funcionar porque yo soy brazo y yo quería ser pierna. El brazo está funcionando, los dedos, la mano están funcionando sin protestar. Porque el Espíritu a nosotros nos ha colocado de acuerdo a lo que Él ve con necesidad, dándonos dones para bendecir y edificar a la iglesia. Así es que los dones del Espíritu Santo, Él los da. No los estoy yo buscando cuál es el que yo quiero. Versículo 7. Eran 12, dice, aproximadamente, o más o menos, pero habían 12 y ahí no había un Judas, hermano. Ahí estaban los 12 entregados al Señor. Ahora, recordemos esto y no lo olvidemos. El bautismo del Espíritu Santo no había sucedido en el Antiguo Testamento. Y oiga, sucedió hasta que el Señor Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos y partió al cielo. Y cuando 10 días después de su partida, en la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, entonces sucedió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Vicario, hermano, quiere decir en lugar de. Así es que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno igual que Él, está en lugar de Él aquí en la tierra. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros. Yo esos versículos se los he repetido mucho, vuélvalos a escribir. Juan 14, 16 al 17 y Juan 16, 7. Juan 14, 16, 17 y Juan 16, 7. Me conviene que yo vaya, porque si yo no me voy, no enviaré al Consolador, enviaré a otro igual que yo, alos, la palabra griega A-L-L-O-S, otro igual que yo. Él estará no con ustedes, sino en ustedes, todo lo que dice el Señor Jesús. Ahora, con esto, 4 veces, oiga, se confirma y autentica el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué 4 veces? Porque para mostrar que a todos los círculos sociales o culturales, el Espíritu Santo, si tenían a Cristo, sin discriminación, iba a bautizarlos, iba a entrar en ellos. Fue el primero, Hechos 2, porque habían 120 discípulos y entendemos que los que primero aceptaron a Cristo fueron judíos y estaban en la fiesta de Pentecostés y ahí fueron bautizados. Se confirmó que a los judíos cristianos el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Es la primera vez. No estaba morando en ellos. Bueno, pero los discípulos judíos, más orgullo, porque ahora no solamente son descendientes de Dios, el Cristo está con ellos, sino que ahora ellos son bautizados. No. Hay que mostrar que a todos sin discriminación. Llegamos a Hechos 2. Y en Hechos 2, ¿se acuerdan ustedes que Felipe fue a predicar? Y cuando hubo un gran avivamiento, llegaron Pedro y Juan. Y cuando aquella gente, samaritanos, despreciados por los judíos, por ser raza mestiza. Ahora llega el apóstol Pedro y Juan. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo bautiza a los samaritanos. Qué golpe haber sido para la cultura de ellos. No me diga, los samaritanos también fueron bautizados. Entonces los judíos que aceptaron a Cristo ya no son exclusivos. Ahora también estos, los samaritanos, también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ya van 2 autenticaciones. Ahora, en tercer lugar, Hechos 10, otra cosa fantástica. Ya lo estudiamos. El apóstol Pedro llega y allá con los discípulos gentiles, con la gente que aceptó a Cristo, allá con Cornelio, ¿se acuerda? Y cuando estaban, vino el Espíritu Santo y fueron bautizados. ¿Quiénes? Los gentiles. Los judíos no querían ir ni meterse a la casa de ellos, menos comer con ellos. ¿Se acuerda que cuando Pedro regresó de esa actividad maravillosa, le reclamaron los hermanos? Te fuiste a meter con los gentiles. Perdón, hermano, te fuiste a meter con los gentiles y comiste con ellos. Y ahora Pedro les enseña el lienzo y todo lo que el Señor le enseñó. Los judíos aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Los samaritanos despreciables aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Ahora los gentiles, los perros gentiles, aceptaron a Cristo y fueron bautizados. ¡Qué fantástico! Todos iguales. Y ahora, por último, Hechos 19. Los discípulos de Juan el Bautista también fueron bautizados. Ahora ya no hay que seguir esperando que se manifieste. De aquí en adelante, Pablo autentica ya en las epístolas
Primera Corintios 12:13. Y nos dice el gran versículo, porque por un solo Espíritu, así el Espíritu Santo, fuimos, pasado, todos, ¿ya vio? Ahí no hay discriminación. Bautizados en un cuerpo, metidos al cuerpo de Cristo, fuimos todos, judíos, griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice? Que es algo pasado, algo que está sucediendo cuando aceptamos a Jesús. Y Romanos 5:5 debe guardarlo usted siempre, cuando dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el apóstol Pablo. Así es que terminamos este hermoso paréntesis, hermano, porque es emocionante ver cómo se autenticó que el Espíritu Santo ahora mora en el creyente desde el momento de que acepta a Jesucristo como Salvador. Entramos a los versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, está en Éfeso, en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Recordemos, Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso. Ahora la misma técnica. Todos los sábados, cuando los judíos se reúnen para estudiar la Biblia, él se iba a meter para hablar con ellos, discutía, dice, él tenía su forma de presentar para que entendieran que el Mesías de los judíos, el Cristo de los judíos, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí hablaba con denuedo, dice, confianza, seguridad. Acuérdense que es la palabra que deberíamos pedírsela nosotros a Dios, que nos dé confianza, nos dé denuedo para hablar de Él. Y lo hizo por espacio de 3 meses. Vaya tomando cuenta de esto. O sea, hubo mucho tiempo de Pablo de proclamar en la sinagoga y cómo lo aceptaron y cómo discutían con él, pero él podía estar compartiendo la palabra, discutiendo y persuadiendo, dice aquí la palabra. Se necesita la autoridad de Dios, hermano. Y el versículo 9 nos dice que no es de todos la fe. Entonces ya hubo un momento en que la gente dijo, ya no queremos hablar de eso. Y principiaron a maldecir, dice, porque ellos entendían que Jesús, ellos no lo querían aceptar, que Jesús no es el Cristo. Entonces maldecían el camino, estaban maldiciendo a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y eso Pablo ya no lo aceptó. Dijo, bueno, señores, me retiro de ustedes. De ahora en adelante yo me voy a dedicar a los no judíos, a predicarles la palabra. Eso fue alegrísimo y encontró un lugar, dice el versículo 9, en la casa de uno llamado Tirano, con doble N, lo lee usted, ¿verdad? Y ahí se reunió el apóstol Pablo con Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, o sea que más o menos 2 años estuvo en la casa de Tirano, enseñando la palabra. Y todos los de Asia y judíos, y toda la gente llegaba ahí, y a eso fue atención de mucha gente que podía llegar a aprender la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, ya está, solo entendamos que Pablo dice que estuvo 3 años. 3 años estuvo en Éfeso. ¡Qué maravilla! 3 años en una ciudad compartiendo la palabra, y ahí no lo apedrearon, no lo corretearon. Ahí la palabra corrió y se engrandeció. Y el versículo 8 dice que estuvo 3 meses con los judíos. El versículo 10 dice que estuvo 2 años con la escuela de Tirano. Y en 20:31, si usted lo lee, ya lo vamos a estudiar después, él dice, acuérdense cuando se está despidiendo de ellos, que por 3 años de noche y de día no he dejado de enseñarles la palabra del Señor. Así es que Pablo estuvo 3 años en Éfeso compartiendo la palabra. Ahora, Pablo dice aquí el versículo 11, que él tenía el don de milagros y don de sanidad. Hermano, cuando uno tiene dones del Espíritu Santo, no anda luciéndose, jactándose, simplemente los desarrolla.
Usted tiene un don, el don de servicio, sirva, hágalo con gozo, usted se va a realizar. Usted tiene el don de la enseñanza, enseñe, hombre, porque si tiene el don de la enseñanza y no lo usa, ¿para qué? No sirve de nada. Y Dios nos ha dado dones. Aquí Pablo tiene el don de sanidad y de hacer milagros, gracias a Dios. Ahora, eso es lindo porque dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pablo no hizo campaña de sanidad divina. Venga, le vamos a dar una sumuela de oro. Una sumuela de oro. No, simplemente Pablo tenía el don y la gente gozando la bendición de ese don del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias a Dios por esa enseñanza que nos da, de que yo no estoy para lucirme, para exhibirme, para exhibir las cosas que yo tengo como que si fueran mías. ¿Cuánto me costó a mí? A mí me regaló Dios esa habilidad del Espíritu y tengo que utilizarla para su gloria. Tengo que entregar cuentas de los dones que Él me ha dado. Seguro estoy de eso. Ahora quiero que veamos una historia, pero ríase con esta historia. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, ESC, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora, nos damos cuenta que había un montón de gente no cristiana, no de Dios, que andaba por todos lados proclamando que podían hacer milagros, sanidades con la gente y también exorcismos. Y la gente buscaba a estos charlatanes, pero no era del Señor, ¿verdad? Bueno, ahora no era del Señor, pero hacían su trabajo. Y recordemos que ya en 2 ocasiones, por lo menos en este libro de Hechos, en el capítulo 8, 9 al 25, apareció Simón el Mago y aceptó a Cristo. Y Bar Jesús, yo me acuerdo que fue en la isla de Chipre, ¿se acuerdan ustedes? Y ese Bar Jesús se quedó, creo que ciego, y aceptaron a Cristo. Bueno, habían 2 brujos que ya se mencionaron. Ahora, se presentan unos hijos de un tal Esceva, y estos principiaron a decir: bueno, a la que fácil sacar demonios, no como solo hacemos, saber qué hacían, ¿verdad? Y el diablo ayudaba para que la gente creyera. Pero qué fácil solo decir: en el nombre de Jesús, y salen los demonios. Esto está más fácil, aprovechémonos de esto. Y me imagino que dijeron: bueno, vamos a aprovechar. Y que aparecieron aquí 7 hijos, 7 de un tal Esceva, sacerdote. Fíjese que de Esceva no hay referencia a nada. Entonces tenemos que entender que ese Esceva era uno de los líderes de la sinagoga judía de Éfeso, ¿verdad? Y los hijos de Esceva practicaban eso de los exorcismos. Bueno, ¿qué pasó, hermano? Van a probar. Y aquí está el versículo 15, que es emocionante. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Interesantísimo. También el espíritu, cuando lo quieren expulsar en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ellos ni sabían quién era Jesús, o no lo habían identificado como el Salvador, pero el que predica Pablo. Y entonces el espíritu reacciona y dice: yo sé quién es Jesús. Y a este Pablo, claro que lo conozco, es un siervo del Señor. Hay que temer, hermanos. Y oiga lo que dice Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Ustedes no tienen derecho de usar ni de expulsarme a mí a nombre de Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Ni le conocen. Y hermano, recordemos que el poder de Dios no está en los siervos. A mí me llaman para un exorcismo. ¿Qué digo yo? ¿Qué poder tengo yo? Yo lo único que tengo que ir es en el nombre de Jesús para hacerlo.
Y es difícil, es desagradable muchas veces. Pero hermano, el poder es del Señor, no de los siervos. Ahora ríanse, porque el Espíritu contestó: a Jesús conozco, a Pablo también sé quién es, ustedes no sé quiénes son. Y ahora, ¿qué hizo el espíritu maligno? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos de los 7, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ya se rió usted? Hermanos, el mismo Satanás identificando a los siervos de Dios, magnificándose el nombre de Jesús, y no tuvieron temor estos de usar el nombre de Jesús. Y aquí fue magnificado el nombre del Señor, ¿verdad, hermanos? Porque el mismo demonio dijo: sí, yo sé quién es Jesús y hay que temblar ante él. Yo sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. Y les da una somatada a estos clientes que salen desnudos, golpeados, corriendo. ¡Qué vergüenza, hermano! Los hijos de don Esceva, hermano. Pero el nombre del Señor es magnificado. Y dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Había mucha gente cuando eso sucedió. Y después todos se lo contaron a los demás, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que nos interesa, que la gloria sea para el Señor, que el Señor sea magnificado, hermano. Eso es lo que nos interesa. Y aquí el mismo demonio es utilizado por Dios para glorificar al Señor. ¿Qué haría usted con un poseído? Vaya y hable en nombre de Cristo. Y si lo desnuda y lo golpea, hermano, no, esa es broma. Si vamos en el nombre de Jesús y somos de Jesús, va a haber victoria, hermano. Vamos a los versículos 18 al 20. Miren las reacciones. Y muchos de los que habían creído, es que un montón de gente aceptando a Cristo, se está autenticando, se está mostrando el poder del Señor, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La gente aceptó a Cristo, y los que estaban metidos en ocultismo y en un montón de cosas trajeron todos sus libros de brujería. ¡A la qué barbaridad! ¿Cuánta quemazón harían, verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que hicieron el cálculo y dice que había una cantidad de 50,000 piezas de plata. Esas piezas de plata se les llamaba arguros, y cada arguro o pieza de plata tenía un valor de 1 denario. 1 denario era el pago que se le hacía a un jornalero al día. El jornalero trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se le pagaba 1 denario. Quiere decir que todos los libros de brujería que trajeron equivalía a 50,000 días de trabajo de un jornalero. Fue algo tremendo. Es poderosa la palabra, hermano. Bueno, versículo 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Él tenía siempre el deseo de ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ir también o ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, me suena a mí como un paréntesis, ¿verdad? Los planes del apóstol Pablo con su ministerio. Bueno, voy a pasar por ciertas regiones, pero yo voy a Jerusalén. Yo tengo que ir a Jerusalén. Mandó a sus colaboradores, a Timoteo y a Erasto. Erasto se menciona le voy a dar 2 citas donde se menciona Erasto. Romanos 16, 23. Y en 2 Timoteo 4:20 dice que Erasto había sido tesorero en la ciudad de Corinto, tesorero de la ciudad. Y Pablo se quedó por algún tiempo en Asia, predicando en varias ciudades. Ahora, entramos a ver la oposición
de los que estaban siendo afectados por el evangelio. Ya mucha gente tiró su brujería, ya dejaron las cosas de ocultismo, ahora buscan al Señor, y los que no están en eso ya se sienten afectados. Ahora entramos a los versículos 23 en adelante. Hubo por aquel tiempo un discurso no pequeño, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Miren, están viendo el interés mezquino, no el interés, digamos, de un dios o de un ídolo. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ay, que aprendieran en Guatemala y en tantos países eso. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es diosa, la Diana, diosa de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una, mire la turba, se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en la defensa ante el pueblo. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Ese Demetrio simplemente dijo: miren, el negocio de hacer figuritas con el templo de la diosa Diana, eso se nos va a echar a perder nuestro negocio, hombre. Ese Pablo anda predicando que no son dioses los que se hacen a mano. Pues claro, mire que ya lo habían visto. Vamos a perder el negocio, así es que hay que hacer algo para callar a estos que están en contra de la diosa Diana, según ellos, ¿verdad? Bueno, aquí está la lucha que siempre se va a presentar, hermano. Ahora el negocio de los fabricantes, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a buscar a Pablo, no lo dejaron salir los hermanos. Algo necesito el Pablo, ¿verdad? Siempre quería salir hasta que lo amarraron, dijeron: no salís, te van a hacer daño. Se llevaron a otros siervos de Dios para acusarles delante de las autoridades. Bueno, ahora no son dioses los que se hacen con las manos. Hermano, eso lo dice la Biblia todo el tiempo. Y oigan, porque esto sí a mí me interesa. Yo lo acabo de mencionar, creo que en una lección anterior, pero no di la cita bíblica. Isaías 44, léalo todo. Pero oiga lo que dice Isaías 44, 16 y 17. A ver si usted mira la magnitud de cómo el diablo pone venda en los ojos de la gente. Mire esto pues. Una persona agarra un árbol y lo bota. Y dice el versículo 16 y 17, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, o sea, pone la leña para su comidita. Muy bien. Y después prepara un asado, se sacia, después se calienta, o sea, con el mismo fuego agarra calor su cuerpecito, porque usa la leña para la comida y para calentarse físicamente. Vaya, después de eso, ahora de lo que sobró de la madera, hace un dios, dice aquí la palabra, hace un ídolo suyo, y después de hacerlo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú.
¿Se da cuenta lo absurdo? Yo parto un palo, la mitad del palo lo uso para leña, lo uso para calentarme, y la otra mitad del palo yo lo tallo y lo pongo como una figura y le digo, vos sos mi Dios. Y ahora principio de hincarme ante él para pedirle que me bendiga. Verá que es absurdo, pero cómo el diablo tiene así a la gente. Y hermanos, cuánta idolatría hay todavía en nuestra patria, hermano. Oremos por nuestra patria, que hay idolatría todavía en barbaridad. Bueno, las razones de este Demetrio son exageradas, ¿verdad? Él dice, miren, se va a acabar todo, hombre. Vamos a perder negocio, hagamos algo contra estas gentes. Y en los versículos 29 y 31, la turba descontrolada sale a las calles y principian a llevarse a los líderes del Señor, arrebatando, dice, arrebatando es llevárselos arrastrados. Estoy tratando de apurar esta lectura solo porque creo que lo entendemos solo con leerlo, ¿verdad? Los compañeros del apóstol Pablo fueron llevados, a Pablo terquito, pero lo lograron agarrar de que no saliera. Y esta es la realidad. Mucha gente va gritando, otros no saben por qué están ahí. Así pasa siempre, ¿verdad? Con los disturbios que aparecen en todas partes. Bueno, ahí agarraron a otro hombre llamado Alejandro. No se sabe mucho de Alejandro, pero también lo llevaron por ser partidario de Pablo, posiblemente un judío convertido, ¿verdad? Y ahora principian a gritar, grande es Diana, diosa de los Efesios. Cuando este Alejandro iba a hablar, oyeron que era judío. No, los judíos no creen en la Diana. Y entonces, para callar a este judío Alejandro, gritaron, dice aquí, la palabra de Dios. ¿Y sabe cuánto tiempo gritaron? 2 horas. No lo puedo creer, hermano. Es una cosa increíble. Pero cuando le conocieron, versículo 34, que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe usted gritar eso? Grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Una turba. Y gritaron como espacio de 2 horas. A ver, una pregunta. ¿Cuántas veces ha dicho usted, Cristo vive? Y si yo le dijera, digamos, gritemos con todo nuestro corazón, Cristo vive. Cristo vive. Ya, payasada el hermano Jorge. No se atreve a decir Cristo vive, Cristo vive. Estos gritaron 2 horas. Grande es Diana, diosa de los Efesios. Grande es Diana, la turba gritando, enardecida. Y a mí me da vergüenza muchas veces decir de que Cristo es mi Salvador. Ahora, versículo 35, ahora apareció el líder de Éfeso, ¿verdad? El escribano. Entonces, el escribano, dice el 35, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardianía del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Todo es lo griego, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí está mencionando eso. ¿Quién no sabe eso, hombre? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos al templo ni difamadores de nada. Versículo 38, que si Demetrio, que es el que estaba al frente, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, pero peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la multitud. Siempre hay oposición, ¿verdad? Pero otra vez Dios interviene, hermano. El escribano, un oficial, les hace recapacitar, les dice, miren, ¿qué está diciendo que la diosa Diana no es la que guarda a Éfeso?
Está hablando de la mitología griega, ¿verdad? ¿Quién dice eso? O la mitología romana. ¿Quién dice? Eso no, nadie lo discute, hombre. Ustedes trajeron a estos hombres acusándolos ¿de qué? No los acusan de nada. Si este Demetrio, que es el instigador, tiene problemas, que los lleve al juzgado. Ahí se le va a atender y ahí van a resolver los problemas. Pero si seguimos así, Roma va a venir y va a poner problemas contra la ciudad de Éfeso, que estamos tan tranquilos. Ahí los tranquiliza y simplemente la gente se va ya calmada. Bueno, hermano, sobresalió a través de este hombre el sentido común. Gayo y Aristarco, ¿verdad? Que los que le llevaron, quedó libre, se acabó el problema. Una nueva gran etapa para Pablo. Pero ya pasó 3 años en Éfeso predicando la palabra y él quería irse a Jerusalén. Ya vamos a estudiar todo su viaje, toda su estadía en Jerusalén, hasta que se lo llevaron preso a Roma. Bueno, alabemos al Señor, hermano, por este ministerio que Pablo tiene. Porque yo les digo a ustedes que si yo hubiera estado en lugar de Pablo, o tal vez alguno de ustedes, la palabra de Dios no hubiera llegado al mundo, hermano. La palabra de Dios no hubiera llegado a ningún lugar. Porque tanto miedo, tantas amenazas, tantos problemas. No, yo soy evitado de problemas, hermano. Yo no me meto en nada. Pero bendecimos el nombre de Dios por este hombre llamado Pablo. En alguna ocasión, creo que lo mencioné, que yo tengo 3 personajes en la época del cristianismo. Mis 3 grandes personajes. Ojalá que usted también los tenga. Primero, mi Jesús, que es mi Salvador. Segundo, el gran apóstol Pablo. Y tercero, don Martín Lutero, el propiciador de la Reforma Protestante. Bueno, terminamos, se acabó Éfeso. Ya Pablo va a salir para otros lugares en la siguiente lección. Muy bien, acuérdense que estudiamos lo que hay en el pasaje. No puedo agrandar más, no puedo decir otras cosas, solo lo que ahí está. Y a veces parece sencillo, a veces parece para algunos intrascendente, pero tenemos que ver la palabra de Dios. Siempre sacamos enseñanza adecuada. Muy bien, preguntas. ¿Cómo se llamó el padre de los 7 somatados por el diablo? Por el poseído por el diablo. ¿Cómo se llamó el padre de estos 7? Segundo, ¿cómo se llama la diosa de los Efesios? Que también es Artemis, ¿verdad? ¿Cómo se llama la diosa de los Efesios? Muy bien, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque qué fantástico es cómo tú vas bloqueando la oposición de tus enemigos y cómo has permitido que el evangelio crezca y que vaya multiplicándose en todas partes del mundo. Gracias por tu siervo Pablo, que ante tanta oposición que tuvo en tantos lugares, él no tiró la toalla, por el contrario, estaba más motivado a servirte y dispuesto a morir por ti, como así sucedió. Señor, que sea un reto para nosotros el que no nos avergoncemos de hablar de Jesucristo, que podamos compartir con nuestro testimonio y con nuestra vida, que el Señor Jesucristo cambia, Señor, y que seamos motivados a aprender más de tu palabra para poder enseñarle a otros también tu palabra. Bendice la lección de hoy, que algo haya quedado en nuestros corazones, y te agradecemos por el estudio, dándote la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.